O sea que lo que la pregunta te hacía al comienzo, que después pasé a otra, el gobierno no está tomando medidas o alguna actitud clara respecto a presionar un poco más a las empresas mineras, ¿no? A ver, le soy sincero, todas estas negociaciones con las mineras no se hacen a la luz pública, ni tampoco se hicieron en los 90, claro, se están haciendo ahora, y es muy difícil saber, tampoco lo mismo pasa con las petroleras, ¿no? Son sectores muy grandes, no tiene una visibilización, así que para mí es muy difícil saber qué es lo que está pasando, porque a diferencia, por ejemplo, del campo, en el campo hay miles de productores, hay intereses, es muy abierto el juego, ¿no? Porque hay miles de productores, la gente está al tanto. En cambio, en la minería hay muy pocos jugadores de peso, y la relación que tienen es primero a nivel provincial, porque las provincias son las que efectivamente son las dueñas del recurso, con lo cual el gobierno nacional está intermediado por el juego político, ¿no? Quienes son aliados, quienes no, quienes están en contra, quienes dan apoyo a cambio de mirar la vista, en fin. Eso es muy difícil de saber. Yo realmente no podría decir de que el gobierno está intentando hacer una cosa o la otra. En todo caso, en los últimos meses del gobierno anterior, de Néstor Kirchner, hubo una indicación de que se iba a ejercer una presión tributaria más fuerte, justo en los últimos meses antes de su mandato. Se cambió alguna parte para que hubiera una presión tributaria un poco más fuerte y se dio a entender de que iba en esa dirección, pero bueno, hasta ahora no veo yo que haya algo que se esté en ese camino, pero tampoco quiere decir de que no, porque yo creo que todas estas discusiones se encaminan de forma poco pública. Sí, te preguntaba sobre todo porque lo que se hizo muy público fue en ese entonces el veto de Cristina Fernández a la ley de glaciares, y se hablaba de cómo había presionado un poco el gobernador de San Juan por el proyecto de la Barriga y de Pascualama. Entonces ahí había como un nexo, ¿no?, de intereses mineros con esta ley de glaciares, ¿no? No, evidentemente la ley de glaciar tiene que ver con la minería, y con Pascualama y con Veladero, eso no cabe ninguna duda. Eso viene porque efectivamente cuando se aprobó el estudio de impacto ambiental para la minera, no dijeron de que había glaciares, y se los aprobaron. Eso demuestra en cierto sentido dónde estamos parados en la capacidad nuestra como país de revisión técnica, de control efectivo, para que alguien pueda aprobar un estudio de impacto ambiental y se olviden, entre comillas, de decir de que había 3 glaciares, donde están, porque los van a dinamitar. Esto nos va a llevar evidentemente a una especie de una British Petroleum en el Golfo de México. Si nadie se hace responsable, si hay presiones de ese tamaño y si no hay capacidad técnica, lo único que estamos haciendo es estar sentados esperando a que llegue el desastre, un desastre ambiental por unas fallas técnicas, por lo que fuera. Porque el único contrapeso a estas gigantescas operaciones es de que del otro lado tiene que haber alguien, si es que existen, ¿no?, que tenga la capacidad técnica de decir, no, este dique de relaves está mal, lo que están haciendo acá no es seguro, esto es una zona sísmica y tiene que ser así o asá, pero yo soy de la idea de que si eso lo va a tener que supervisar la gente de Gioja, estamos todos fritos. Ese panorama. Al comienzo hacías un poco referencia al tema medioambiental y el impacto de la minería. ¿Se puede hacer una minería con un bajo impacto ambiental? Yo leía que creo que en Europa, en algunos lugares, se ha prohibido el uso, por ejemplo, del cianuro, que es muy contaminante. Hay que aceptar que efectivamente se va a afectar al medio ambiente a partir de una actividad extractiva de este tipo, de gran magnitud. ¿Cómo hay que enfocarlo? Bueno, en ese sentido, el Parlamento Europeo le dijo a la Comisión Europea que se debería de prohibir la tecnología de mineras que usan lixiviación con cianuro, que en realidad es casi toda la minería a cielo abierto. Eso no quiere decir de que se haya hecho, eso es una indicación que da el Parlamento a la Comisión, pero la ejecución de la política pública en Europa es de la Comisión Europea, no del Parlamento. Y hasta ahora la Comisión no dijo ni que lo iba a tomar ni que lo iba a dejar. O sea, pero eso es otro proceso político donde habrá presiones y se verá si finalmente se hace o no se hace. Yo no creo que exista no hay ninguna industria de estos tamaños que no afecte el ambiente. Es más, los residuos residenciales afectan el ambiente, no hay industria humana que no afecte el ambiente. Ahora la cuestión es
cuánto afecta y qué es lo que se está afectando, y si la gente decide que vale la pena degradar el ambiente a tales magnitudes a cambio de qué. Que ese es otro proceso político. O sea, claro, la megaminería tiene incidencias en el ambiente muy amplias, es muy devastadora. Y otro tipo de minería, hay formas de minería menos agresivas. La minería de socavón, la tradicional, ¿no? La de canteras. Acá en Argentina la minería tradicionalmente desde hace 2 siglos es la de canteras, socavones, que tienen impacto ambiental, pero es totalmente diferente. Prácticamente no podría los dos se llaman minería, pero no son lo mismo. No son lo mismo. Porque uno son procesos químicos y el otro es más una cuestión de muchísima menor escala y físico. Entonces, si se quisiera una minería, se podría ir hacia una minería de pequeños emprendimientos, con participación comunitaria, de empresas locales, de otra forma. Estos son grandes emprendimientos y habría que ver también la cantidad de metales que hay dispersos no permite muchas veces explotar estos minerales si no es con estas tecnologías. Con esas tecnologías. El Estado no puede explotar en Argentina, creo, ¿no? En Chile se lo hacen con el cobre, me parece, pero aquí en Argentina el marco no lo permite, ¿no? Bueno, eso es otra cuestión interesante sobre esta ley y el Código Minero actual, el que lo prohíbe expresamente que el Estado explote los minerales, y si alguien encuentra o el Estado encuentra minerales, tiene que darlos antes de que se cumpla 1 año a un privado. Está obligado a entregarse en un privado antes del plazo de 1 año. Lo cual, eso... yo no soy constitucionalista ni soy abogado, pero me llama mucho la atención de que no choque contra la Constitución decir de que los recursos son... Las provincias son dueñas de los recursos que están bajo el subsuelo, y después decir de que el Estado está inhibido de explotar sus propios recursos. Claro, porque legalmente no veo por qué se le puede quitar a un Estado provincial, nacional o municipal los derechos de ser propietarios de recursos, de no serlo, y que los privados sí. Eso es rarísimo. O sea, no quiero decir que es rarísimo. Eso demuestra hasta qué nivel las leyes actuales de la minería son absolutamente... No quiero adjetivar. Sí, pero uno se da una idea, sí, con lo que has dicho uno se hace un panorama. Bueno, se ha dado un pasito con la minería, con la de ley de glaciares. ¿O se está dando un paso? Creo que sí. Yo entiendo de que la ley de glaciares, los glaciares han puesto sobre la mesa esta discusión un poco más ampliamente, porque la gente ve los glaciares y cuando ve que van a ser tan afectados, entra en juego el tema de la minería. Pero hay que saber de que estos serán pocos proyectos que afecten directamente a los glaciares, y que todos los otros proyectos también afectan cursos de agua. Claro. Si no los afectan en las nacientes o en las cumbres, los afectan en las napas freáticas, los afectan en otros lados, y que lo grave no es solamente la afectación. Lo grave es que nosotros sabemos que no hay un poder de policía ni de control efectivo, porque si uno va a las provincias a ver cuál es la policía minera, son un chiste. O sea, no tienen ni autos para movilizarse para controlar un emprendimiento que tiene un tajo de 7 kilómetros en la tierra o de 5 kilómetros por 4 con una planta. Es imposible. Entonces, es una tristeza pensar que lo que sucedió en el Golfo de México nosotros lo hagamos, en vez de con offshore, lo hagamos con minería en nuestra cordillera, ¿no? Pero bueno, para ahí parece apuntar la situación actual. Bueno, esperemos que vaya modificándose. Nicolás Goodman, te agradecemos el tiempo con la red, ha sido un gusto la charla. No, por favor, al contrario, les agradezco a ustedes. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos con Nicolás Goodman, él es licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, también tiene una maestría en Economía, y además trabaja en el área de medio ambiente, de la Secretaría de Medio Ambiente de Tierra del Fuego. Estábamos charlando con él de minería, muy interesante. Se puede leer algunas de las cosas que escribe Nicolás en internet, están allí subidas algunas editoriales que él viene siguiendo el tema de minería puntualmente. El aire es gratis, por Radio Universidad 103.3.